Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver las ecuaciones logarítmicas. Primero que todo, para entender una ecuación logarítmica tenemos que ver cuatro principales propiedades. La primera me dice que la suma de dos logaritmos que tengan exactamente la misma base, lo que va a pasar es que los argumentos, en este caso tenemos un argumento aquí y aquí tenemos un argumento de aquí, vamos a escribir simplemente el mismo logaritmo con la misma base, pero va a ser el producto de estos dos argumentos. Por ejemplo, si yo tengo aquí, digamos que yo tengo el logaritmo en base 2 de 3, que en este caso digamos que hay una suma aquí con un logaritmo en base 2 de 4, lo que voy a escribir es que como estos dos logaritmos tienen la misma base que es 2, lo voy a escribir aquí una sola vez aquí, pero como aquí es una suma, aquí la fórmula me dice que yo puedo es escribirlo una sola vez y multiplicar ambos argumentos, es decir, aquí me va a quedar 3 multiplicado por 4, que al final eso va a ser, escribimos acá, y 3 por 4 es 12. O sea, aquí simplificamos de una suma de dos logaritmos, lo escribimos aquí nada más como un solo logaritmo. En la propiedad 2 me dice que si yo tengo la resta de dos logaritmos que tienen la misma base, siempre tienen que tener la misma base, simplemente lo que vamos a hacer es que este logaritmo que tiene el argumento que está restando, él va a pasar a dividir a este argumento de este. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si yo tengo el logaritmo en base 2 de 3 y le quiero restar el logaritmo en base 2 de 4, lo que vamos a hacer es copiar una sola vez el logaritmo, sería el logaritmo, lo escribimos igual con la misma base 2, pero este logaritmo que es el que tiene el negativo, que es este, el 4, que es el negativo, va a pasar a dividir el argumento de este. O sea, es decir, que me va a quedar 3 y abajo me va a quedar el 4. Como 3 entre 4 no lo podemos dividir, o sea, no nos daría una división exacta, lo podemos dejar así. Para este otro ejemplo vemos aquí que si yo tengo un logaritmo, digamos que es base 2, y aquí tengo un 3 a la 4, el exponente que tenemos aquí sobre el argumento va a ser que este c que tenemos acá como exponente va a pasar a multiplicar y pues aquí desaparece. Es decir, me va a quedar que como aquí tenemos 4 arriba, lo vamos a poner abajo, alante del logaritmo, se me va a quedar logaritmo base 2. Y aquí nada más vamos a poner el argumento que es 3, pero ya sin el exponente. Es decir, lo que pasó fue que se bajó al 4, que ahora está multiplicando al logaritmo. Y de esta forma se simplifica esto que tenemos acá. Ahora, la última propiedad importante, hay muchas más propiedades, pero estas son las más importantes, es que si yo tengo un logaritmo, digamos un logaritmo en base 3 de 4, si yo a este logaritmo lo pongo elevado, en este caso tiene que ser por su misma base, es decir, si tiene logaritmo, si la base en este caso es 3, si yo lo elevo a él aquí en 3, si este 3 tiene como exponente un logaritmo en base 3, lo que va a pasar es que este logaritmo en base 3 se va a simplificar con este 3 porque son la misma base y únicamente me va a quedar el 4. Otro ejemplo de eso sería si yo tengo logaritmo en base 10. Ojo que cuando un logaritmo no tiene la base, no aparece la base aquí, cuando no aparece la base es porque su base es 10. Si yo tengo acá, digamos, un 8, si yo este logaritmo lo tengo elevado a la 8, pero ya sabemos que cuando un logaritmo no tiene la base es porque su base es 10, se asume que es 10.
tengo un 10 elevado a un logaritmo de 10, se simplifica el logaritmo con el número, con la base, con el 10, y solamente me va a quedar el argumento, o sea, en este caso el 8. Esto lo vamos a utilizar muchas veces. En los siguientes ejemplos vemos dos ecuaciones logarítmicas. En este caso nos piden resolver esta ecuación logarítmica, es decir, hallar el valor de las zetas. Entonces, para empezar, como nosotros vimos anteriormente, aquí tenemos dos logaritmos con la misma base, pero aquí hay una suma. ¿Cómo hacemos para trabajar aquí esa suma? Nosotros habíamos visto que cuando es una suma yo puedo multiplicar los argumentos, es decir, yo puedo escribir aquí el mismo logaritmo en base 2, pero ahora voy a multiplicar los argumentos, es decir, que me va a quedar aquí z que multiplica a z más 1, es el argumento de este por el argumento de este logaritmo, que es este que tenemos acá. Eso va a ser igual a 1. Ahora, siguiendo aquí, me va a quedar esta z por la ley distributiva, va a multiplicar a la z y a la x. Es decir, que vamos a tener un logaritmo en base 2 de z por z me da z cuadrado, y z por 1 es z igual a 1. Seguimos aquí. Aquí tenemos que nos quedó logaritmo en base 2 de z cuadrado más z igual a 1. Aquí reescribiendo lo mismo que nos quedó acá. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Yo quiero encontrar el valor de z, pero necesito eliminar este logaritmo que tengo acá. Entonces necesitamos eliminarlo, este logaritmo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como aquí vemos que la base es 2, vamos a utilizar la propiedad 4 que me dice que yo puedo elevar este logaritmo aquí con un 2, pero para mantener la igualdad, porque esto es una ecuación, también tenemos que hacerlo de este lado. Es decir, que si yo tengo acá, vamos a dejar esto como exponente, sería logaritmo base 2. ¿Por qué lo hago con el 2? Porque aquí el logaritmo es base 2, por lo tanto me conviene hacerlo, elevarlo con el 2. Aquí tenemos z cuadrado más z igual a 1. Ojo, que aquí sería igual, y si aquí elevamos esto con este 2, aquí también tenemos que elevar el 1 con ese 2 también. 2 a la 1 es 2, por lo tanto nada más vamos a escribir 2. Ahora, por la propiedad 4, si tengo un 2 aquí y está elevado con un logaritmo en base 2, este se elimina con este y solamente me va a quedar el argumento. Es decir, siguiendo aquí, me va a quedar solamente el argumento. Me va a quedar z al cuadrado más z es igual a 2. Es decir, como estos dos se simplificaron, solamente me quedó aquí el argumento. Ahora, para solucionar esto que tenemos acá, simplemente vamos a poner aquí z. Este 2 que está sumando pasaría a restar aquí, igual a 0. Esto se podría factorizar o utilizar la ecuación general, la cuadrática. Dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados o restados me den 1. En este caso se puede factorizar. Ponemos aquí z, sería aquí 2 y 1. Para que me dé aquí negativo la multiplicación, este va a menos, y para que me quede la suma positiva, aquí ponemos el más. Por lo tanto, entonces la solución viene siendo x más 2 igual a 0, que este 2 está sumando, pasaría a restar, o sea que me queda que z es igual a menos 2. Este es un valor de z igual a menos 2, y el otro valor sería
con z menos 1 igual a 0. Este menos 1 está restando, por lo tanto pasaría a sumar, que me quedaría 1, y este es otro valor para z. Estos dos valores son de z, y de esa forma podemos solucionar un sistema, una ecuación logarítmica. En este otro ejemplo vemos aquí una suma de fracciones. Ojo que como aquí los logaritmos no tienen la base, se asume que su base en este caso es 10, pero si queremos no la escribimos. Sin embargo, es como para recordarles que cuando un logaritmo no tiene la base, significa que su base es 10. Nosotros podemos, si este logaritmo que tenemos acá está sumando, lo podemos pasar a restar. Me va a quedar que el logaritmo z menos el logaritmo, porque lo pasamos a restar, y acá me quedó el 2 solo. Ahora, por la propiedad de la resta que vemos acá, que es una resta, me dice que yo voy a escribir un solo logaritmo. En este caso sería el logaritmo en base 10, que no se pone obviamente. Me va a quedar el primero, dividido entre el de las restas. En este caso sería z más 3 igual a 2. Ahora vamos a utilizar la propiedad 4, que me dice que yo puedo elevar a ambos lados del igual por la base. En este caso, como la base es 10, la base del logaritmo es 10, nosotros vamos a poner aquí es 10. Acá vamos a poner, y escribimos acá lo mismo de arriba, sería logaritmo de z sobre z más 3. Este es el argumento de este logaritmo. Este es el argumento de este logaritmo. Ok. Igual, pero si aquí a este lado del igual elevo, si aquí elevo con el 10, acá también tengo que hacerlo. O sea que me va a quedar 10 al cuadrado. Entonces, como este es un logaritmo en base 10, este se simplifica con este y solamente me va a quedar el argumento. Entonces sería z sobre z más 3 igual, y 10 al cuadrado es 100. Ahora aquí simplemente lo que tenemos que hacer es averiguar el valor de z. Si yo tengo aquí que z, vamos a reescribirlo, z más 3 es igual a 100. Este número que vemos aquí, este denominador que vemos acá está dividiendo, pasaría a multiplicar al 100, y esta z me va a quedar aquí solita. Me queda aquí 100 que va a multiplicar a z más 3. Este 100 va a multiplicar aquí y aquí. Me va a quedar que z es igual 100 por z es 100 zetas. 100 por más 3 me quedaría 300. Y ahora este z que vemos acá que está negativo, pasaría acá a restarle a este z. Me queda z menos 100, z igual a 300. Pero acá a z le quito 100, me queda menos 99 z es igual a 300. Y ahora este 99 que vemos acá que está multiplicando lo pasamos a restar. Y al pasarlo a restar me queda que z es igual a 300 sobre menos 99. Si le sacamos tercera, me va a quedar 100 sobre 33. Así. Y ya, este sería el valor para z que soluciona esta ecuación logarítmica que vemos aquí. Espero que te haya gustado el video de hoy. Suscríbete a mi canal. No olvides visitar nuestra página de Facebook, Instagram, y nos vemos hasta la próxima clase.